esto para levantarlo. ¿Lo conoce? Este es puntero. Sí, ahí estamos. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar acá en este lugar histórico y tratar de darles una presentación que tienen que entender que el objetivo de la presentación es saber a dónde estamos parados. Estamos en una situación de crisis, pero en un momento en donde se está transformando toda la sociedad, no solamente la evaluación de tecnologías. Lo primero y más importante es que todos sepamos de qué estamos hablando. O sea, cuando uno mira esto, todos tenemos en la cabeza qué es, cómo huele, cómo sabe, pero si uno va a Latinoamérica, cada uno lo llama de diferentes maneras a lo mismo. Entonces muchas veces cuando uno va a jornadas de evaluación de tecnología sanitaria o está hablando de un tema en especial en Argentina, hay tantos jugadores que quieren llegar o meter el gol que cada uno lo ve desde cómo lo nombra él, pero no tenemos un acuerdo en realidad de si estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo. Un punto importante es que si nosotros, esto es un cambio científico de pasar a atajar penales, ahora entendemos por qué nos enfermamos y por qué tenemos que prevenirlo y a dónde vamos. Esta es una filmina que tiene 19 años. Hace 19 años yo viajé a Finlandia representando a la Argentina y me decían que los oncólogos en 10, 20 años casi no iban a usar lo que es la quimioterapia. Que lo que se venían eran todos blancos contra diferentes proteínas o moléculas que tenemos en el cuerpo, que no iba a ser el tumor, el blanco donde íbamos a tratar, sino que íbamos a utilizar al organismo como arma. Esto estoy hablando del año 2000, 2001. Hoy tenemos, como ya lo dijeron en anteriores charlas, a la inmuno-oncología, pero es donde ya nosotros no tenemos medicamentos que actúan sobre un blanco, sino que son medicamentos que modulan nuestro sistema inmune, cómo pensamos, cómo late nuestro corazón, cómo forman nuevos órganos y cómo reemplazan tejidos. Cambió la percepción. Hay un cambio en cómo se interpreta el desarrollo humano. Uno, para hablar de evaluación de tecnologías, tiene que tener primero una mirada de dron. ¿Qué está pasando? Antes, la sociedad cambiaba casi 50 años en el siglo XIX. Desde el Congreso de Viena a la Guerra Franco-Prusiana y después a la Primera Guerra eran 50 años, mientras la sociedad y culturalmente y los ciclos históricos cambiaban. A principios del siglo XX, esto fue cada 20 años, a partir de la década del 50 se acelera este cambio científico y político, y hoy los cambios son cada 4 años. Lo que sé yo hoy, la mitad va a cambiar en 4 años, y no estamos preparados culturalmente para eso. La innovación es uno de los drivers sociales y culturales de lo que llamamos sociedad occidental desde el siglo XVI. En el siglo XVII, Galileo y Sir Francis Bacon ponen al método científico para que todos los científicos nos entendamos en cualquier lugar del mundo. Hay un cambio de paradigma a fines del siglo XX y, por ejemplo, en el año 2011 aparecen las crónicas no transmisibles como el verdadero problema. Dejamos atrás las guerras mundiales, dejamos atrás todo lo que eran las pestes que asolaban y las guerras son ahora regionales o son problemas de países. Y surgen las tecnologías emergentes disruptivas, que ese es el nombre que se le aplica a tecnologías que te pueden liquidar el presupuesto de una sociedad, de un país o de una región. Este es un término acuñado en el año 2011. Ahora bien, la innovación puede ser muy buena. Cuando yo nací, en 1969, el 90% de los chiquitos con LLA se morían. Hoy se cura más del 90%. A nadie se le va a ocurrir decir cuánto cuesta un trasplante o no vamos a autorizar un trasplante de médula ósea. Esto es, y vamos a ir al final de esta reflexión, porque nosotros sabemos quién lo trasplanta, dónde se trasplanta, qué resultados vamos a tener, tenemos previsibilidad del presupuesto que se va a utilizar y previsibilidad de las condiciones médicas que siguen después del trasplante. Los cambios
científicos o tecnológicos son mucho más rápidos y tienen mucha mayor difusión a través de redes sociales y lo que es ahora 5.0, vías de comunicación, que los cambios políticos y económicos sobre todo. Y tardan también en derramarse a lo que son los cambios sociales. Es mucho más rápido. Piensen que nosotros tenemos centennials, que somos nosotros, acá hay algún millennial, generación X, generación Y, generación Z, con diferentes tipos de comunicación totalmente diferentes. Ahora bien, la tecnología es muy buena, pero hay paradojas. Aumenta el gasto en salud, dependencia tecnológica. Piensen que la industria sanitaria depende de insumos que no son fabricados aquí en la Argentina. Hay inequidad en el acceso. Nosotros vivimos en un sistema capitalista. Hay controversias jurídicas. Todavía el sistema judicial no llegó a entender realmente qué es lo que está pasando. No hay un fuero de salud. Y hay un impacto en el medio ambiente que todavía no está especificado, excepto en Escandinavia. Estas paradojas de la tecnología generan nuevos escenarios. La ciencia no sabe nada de lo que es bueno o lo que es malo, sobre qué es amar y qué es hermoso, y no considera valores. Es un avance científico. Sabemos más qué podemos hacer, pero paradójicamente, por eso me invitaron, es qué vamos a hacer con lo que tenemos para hacer. Hay controversias bioéticas muy importantes. Yo 2 minutos estuve hace un mes en Estados Unidos, en la Universidad de Rice, que sería como el Harvard del Sur. Y ellos nos decían que tenían su comité de ética también, pero los chinos y en Corea no tienen prácticamente la misma ética que Occidente, y eso les daba una ventaja en la investigación de patentes, que originaba conflicto en Estados Unidos. Hay falta de legislación y pautas generales del marco. El punto importante acá, que es a lo que nosotros tenemos que aniquilar, es esta. Es una foto que siempre pongo, es de una revista de economía, el doctor Drager ya la vio un par de veces, que es el Titanic. La revista de economía trataba de otra manera, pero es para que entiendan qué es lo que está pasando, no solamente en la Argentina. El Titanic era un transatlántico, todos vieron la película, además de la historia, entonces estaban los que viajaban en primera, los que viajaban en segunda y los que viajaban en tercera clase. Cuando choca contra el iceberg, los que viajaban en primera clase sobrevivieron el 63%, y si eran mujeres casi todas. Pero los que viajaban en tercera clase sobrevivía el 25%, y si era hombre menos todavía. Hoy en Argentina, en las crónicas no transmisibles, en materno-infantil y en prevención, tenemos esta diferencia, que no existe en otros países. Entonces, uno de los puntos importantes es que la evaluación de tecnología sirve, pero es solamente una herramienta, hay que bajar las expectativas. El desafío es la eficiencia, la equidad y la sustentabilidad, en el marco de una planificación consensuada, que eso cada uno tendrá su pensamiento al respecto de la última parte. Para bajar todavía más las expectativas, uno de los directores más importantes que tiene el NICE en el 2011 hizo una conferencia que es muy, publicitada, en donde habla que ningún país del mundo tiene los suficientes recursos para poder proveer a todos los ciudadanos la totalidad de los servicios con los máximos estándares de calidad, que es lo que decía el padre al principio. Cualquiera que crea lo contrario vive en el país de las maravillas. La OMS en el 2014, ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud. Algunas reflexiones. Fleming, solamente con la penicilina y sin patentarla, hizo que su uso se diseminara en todo el mundo y aumentó la expectativa de vida 9 años. La vida media, 9 años. El doctor Salk, cuando descubre con su equipo en el Centro Roosevelt en Estados Unidos, en el NIH,
lo que sería la vacuna revolucionaria en ese momento para la poliomielitis, no la patenta, porque como es un bien para la humanidad, no tiene que haber un profit económico excesivo que limite esa barrera, con lo cual la poliomielitis en 40 años prácticamente se erradicó. Hay un episodio en la Universidad de Georgetown, en el Centro de Bioética Pellegrini, que es Pellegrino, donde nació la bioética en Estados Unidos, en donde, bueno, ante la pregunta si era ético que una empresa o un investigador patentara un producto que fuera tan caro que la comunidad no se pudiera beneficiar de eso, sea un cáncer o sea una enfermedad neurológica degenerativa, nadie sabe qué contestar. Gente que sabe más que yo. La foto actual. Bueno, esto lo dijo la doctora Ferrari, lo habló el doctor Archimón. En el 2014 recién la OMS define qué es evaluación de tecnologías en salud o sanitarias. En Argentina se discute oficialmente de 1991. Es más, el actual rector de la UCA tiene un paper con el equipo que estaba, creo que Neri y otra persona más, en donde ya decía que era importante tener evaluación de tecnología sanitaria en la Argentina. Y esto se presentó en el Congreso y tuvo, si bien no era para ser una agencia, le dieron una importancia al paper, 1991. Evaluación de tecnología sanitaria no es solamente medicamentos, ese es otro punto. Son procedimientos terapéuticos, sistemas de organización, procedimientos diagnósticos, dispositivos, sistemas de soporte, medicamentos y actualmente inteligencia artificial. ¿Cómo regulamos nosotros los datos que se generan? ¿Cómo es la patente de los diferentes software que hay o de las redes? De hecho, estos puntos suspensivos es porque ya hay diferentes clases de blockchain. Uno tiene que saber qué es el blockchain también para asegurar. O sea que evaluación de tecnología sanitaria no es solamente medicamentos. El impacto. Las nuevas tecnologías deben atravesar una única barrera en la Argentina. Para llegar, todos están hablando de mercado, puse mercado, para llegar al mercado de la salud, que es el ANMAT, que en realidad es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que en 1992 fue creado para velar por la eficacia, calidad y seguridad y determina la aprobación para su comercialización. Muchos países, en su mayoría países centrales, tienen una segunda barrera, que son las agencias de evaluación de tecnología sanitaria. O sea, que además de que, sirve, está bien, está perfecto, bueno, hay que ver si lo aplicamos en los principales financiadores, si lo va a pagar el Estado o los grandes financiadores o no. Actores con actividades de evaluación de tecnologías sanitarias. A nivel público tenemos el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a través de la CONETEC, la Superintendencia de Servicios de Salud, el privado, por ejemplo el IEX, las redes, existen universidades que son la UBA y Salud y diferentes centros de evaluación de tecnología. Se considera que hay por lo menos, más en estos momentos se puso de moda, hablar de riesgo compartido, evaluación de tecnología, ya estás en el, digamos. Y vienen tres definiciones. El ACNET, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. Esto después podemos, en la rueda de preguntas, yo para no sacar tiempo, la buena noticia es que es un proyecto desde el Poder Ejecutivo Nacional. O sea que lo pusieron en agenda, que es algo importante, que algo que venía germinando desde el 2002, fue evolucionando con un proyecto hacia el Congreso. Problemática en agenda parlamentaria, o sea, para destinar fondos del Fondo Solidario de Redistribución hacia el CUS, sacaron un decreto. Entonces, eso ya se efectuó. Para sacar la agencia, presentaron un proyecto al Senado. Debate está instalado. Hubo una presentación, dos presentaciones que di hace poco, que contabilicé más de 220 jornadas de evaluación de tecnología sanitaria.
220. Y todos se anotan para estar en la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. El debate está instalado. Las malas noticias es que justamente se cumplen 3 años, el 13 de julio se van a cumplir 3 años desde que las diferentes formas de proyectos están discutiéndose en el Senado. El proyecto ha sido transgiversado por cuestiones ajenas a la presentación original, sea porque se metió en el paquete de flexibilización laboral, porque algunos legisladores querían poner la medicina ayurvédica y tener representantes chamanes, etcétera, etcétera. Se transgiversó lo que era y no hay consenso, porque si ustedes, esto lo digo respetuosamente desde mi lugar, quieren pasar una tarde agradable en vez de ver programas o leer otra cosa, lean las sesiones en el Senado. ¿Qué opinan los senadores de esto? Recordar el pochoclo. La mitad no sabe de qué estamos discutiendo. Se está nombrando de diferentes maneras. Pero es bueno. Como esto se dilataba en el tiempo y hay urgencias sociales, aparece la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Realizar evaluaciones de tecnología a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación para su financiamiento y cobertura, lo cual no es menor esto. Mientras se debate el ACNET en el Congreso. Representan diferentes actores. En un principio eran 7, en la última reunión eran más de 30 personas sentadas, que está muy bien, pero bueno, así como Alejandro Magno cortó con la espada el nudo Giordano, bueno, por ahí no digo tan taxativo, pero habría que regular un poquito más porque de esto depende la salud de la gente. De todas maneras, la CONETEC está haciendo los mejores esfuerzos para dar transparencia. Es la primera vez que se pone el financial disclosure o el conflicto de intereses en las personas que están sentadas, y es por lo menos un inicio, que es perfectible. ¿Qué es la superintendencia? Cuando yo digo estoy en la superintendencia, todos me miran con cara de ¿qué es eso? ¿Qué es la superintendencia? Bueno, la superintendencia es el órgano responsable de la regulación y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud. El objetivo es la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población y tiene que hacer cumplir la legislación vigente. Es el policía del sistema y nosotros controlamos principalmente a las obras sociales, a las prepagas y a los 2.700 hospitales de autogestión que hay en el país. Son 24 millones de personas. Nosotros estamos haciendo recomendaciones y guías de tratamiento de patologías y tecnologías comprendidas en el Sistema Único de Reintegro. Es el sistema vigente mediante el cual toda obra social aportante al Fondo Solidario de Redistribución puede solicitar asistencia financiera de las prestaciones de alto costo y baja incidencia, incluidas en las resoluciones que lo regulan. Incluye a todos los beneficiarios que derivan aportes de obra social y aquellos con medicina prepaga. En criollo, el 80% de la alta complejidad hoy está en este sistema. Se ha desbalanceado el sistema. Antiguamente había un gran porcentaje de lo público y en la seguridad social hoy hay una migración hacia este sector. ¿Qué se reintegra? Medicamentos, prótesis, discapacidad, fertilización asistida, práctica de cirugía de alta complejidad, diabetes por programa especial. Las resoluciones tienen que ver en que se establece un principio de equidad. Por ejemplo, si uno va a tratar un cáncer de mama, tiene que tener mínimamente esto, o una esclerosis múltiple, o diabetes, no se puede sin eso. Y se establecen ayudas financieras. Desde mi gerencia tenemos la sugerencia y la coordinación de evaluación de tecnologías sanitarias, que hasta que salga el ACNET, ha comenzado en este año a optimizar los recursos financieros y las tecnologías innovadoras, realizar guías y recomendaciones
de acuerdo a evidencia científica que sea clara, reproducible y factible. Esto es muy importante porque Argentina es grande, no es Buenos Aires solamente, Gran Buenos Aires, es un país federal. Entonces, cuando uno dictamina cuando hace una resolución, tiene que pensar en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Jujuy, en Salta, en el Chaco salteño, para llegar a esta misma prestación. Establecer objetivos claros, esto que fue una gran discusión, por ejemplo en cáncer, es sobrevida global. Lo que hablamos del valor y que toda nueva tecnología tiene que demostrar realmente el valor que tiene que tener un impacto verdaderamente en un fin o un punto en donde vos sepas que los recursos públicos están yendo hacia un objetivo en común y no otro. Establecer recomendaciones basales no reemplazan las guías científicas de cada organización, no reemplazan disposiciones de la ANMAT. Y los intervenientes no deben presentar conflicto de interés. Esto cuando se planteó en enero, que yo me iba a ir de vacaciones y me dijeron, Gustavo, tenés que ir a la superintendencia, socarronamente me dijeron, no te va a quedar ni uno con esto, incluyendo organizaciones de pacientes, además de los profesionales. La propuesta que se hace es técnica, se consideran intervenciones obsoletas que se descartan y considerar intervenciones innovadoras que añaden valor. Esto tiene que ver con el impacto presupuestario, revisión por área del Ministerio de Salud competente, hay un consejo de técnicos, comunicación a sociedades científicas y organizaciones de pacientes, que es capital esto, resolución e implementación. Un punto importante es que todas las agencias tienen que demostrar, además de transparencia, de que no están movidas por intereses extraños. Entonces, ¿cómo priorizo qué voy a evaluar? Ese es un punto muy importante en Argentina. Nosotros priorizamos por aquellas que tenían mayor impacto financiero en el Fondo Solidario, que son estas 12. Con estas 12 son el 75% del financiamiento de la superintendencia y tiene que ver con sacando lo que es materno-infantil y vacunas. ¿De qué nos enfermamos los argentinos? Principalmente. Estas 12 patologías se mantienen como las principales gastos del sistema desde el año 2014 ahora, casi sin cambios. Puede subir un puesto, bajar uno o dos, pero está ahí. Hasta ahora han salido 5 resoluciones. Hay 2 resoluciones que van a salir en los próximos días y estas son antes de diciembre que van a aparecer. Otro punto importante es que las agencias evaluadoras de tecnología no solucionan todo el sistema de salud. El ACUAS, por ejemplo, solamente puede evaluar entre 10 a 15 tecnologías en un año, no 200 o 300. Y otro punto importante es que las agencias no tienen un efecto sobre los jueces. No es que lo que dictamina la agencia es ley o es un fallo, sino que es tomada en cuenta, que es otro tema que podríamos discutir después, el tema si debería ser vinculante o no. Bueno, esta es del doctor Schiavone, es muy importante. Cualquier esfuerzo que no se haga dentro de una planificación pasa esto. Cada uno se ocupa de lo suyo y nadie del todo. Esto es bien, gráfico, pero es lo que sucede actualmente si uno no tiene una coordinación y no sabe qué está haciendo el resto. Y estas conclusiones tienen que ver también con un punto personal mío, que es dónde estamos además de la agencia. Hoy creo que nadie discute que necesitamos tener una agencia. El tema es qué piensa cada uno que va a resolver la agencia y cómo tiene que estar, conformada. El primer punto es qué es sustentabilidad. Nosotros somos pasajeros, van a venir nuevas generaciones, el país va a seguir después de nosotros. La primer ministra noruega habló de sustentabilidad en el año 1987, esto recién derramó en la salud muchos años después, y ella hablaba de que la política de toda Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia e Islandia era una política de sustentabilidad, que significaba que todos los recursos tienen que ser usados racional, inteligente y eficientemente. Se basaba todo a partir de esa premisa.
El otro punto es el médico, es la famosa lapicera. El médico hoy en Argentina, que muy bien como lo mostró el padre al principio, no tiene muchos defensores, tiene la medicina basada en la evidencia, paper, journal, revistas, propaganda, hay acercamiento amistoso de la industria, hay acercamiento amistoso de los líderes de opinión, hace asistencia, docencia, investigación, gestión, administración, política, auditoría. Trabaja en un sistema fragmentado, yo puse 3, pero son más de 17 lugares. Hoy el 80% de los médicos trabaja en más de 3 lugares. Casi todos son monotributistas, no tienen un trabajo que sea estable. El médico también es una persona, es un ser humano, tiene vida familiar, vida personal, tiene propios proyectos y tiene salud física, mental y social. El problema es que el día tiene 24 horas. El tiempo es el único recurso que no es almacenable y en realidad pagarle mal a los médicos incentiva a una mala salud. Cuando hablo de los médicos son los enfermeros, son los psicólogos, son los trabajadores sociales, todo el equipo de salud. Los argentinos también estamos imbuidos en una situación en donde se están discutiendo desde los medios de comunicación o en la calle otra cosa que no es salud y educación. Y ahora vamos a ver por qué no. Rol de la mujer, economía, inflación y dólar, desempleo, inseguridad, narcotráfico, aborto, pobreza, marginalidad, redes sociales, millennial, inmigrante venezolano, generación Z. Todo esto configura, puede subir 1 arriba o 2 abajo, así, hoy en lo que está en los medios de comunicación. Es como si tuviéramos una elección a presidente todas las semanas. Fin de semana es la elección. El argentino, yo en el 2016 le pregunté al que es el top de Poliarquía, que es digamos, que hace encuestas, ¿cómo puede ser que la educación y la salud no aparezcan en el tope de esto, de las preocupaciones, cuando hacen las encuestas? La respuesta es simple. Para nosotros la salud ya es un derecho adquirido. No nos preocupamos nosotros por el hospital público. Lo que piensan del hospital público es que si yo me pasa algo, hay muy buenos médicos en el hospital público. Y en la educación también. Al ser un derecho ya adquirido, nadie duda que se lo van a sacar. Entonces cuando le hacen la pregunta, no aparece la salud en el tope de acá. Excepto cuando uno se enferma, o excepto cuando tiene que decidir a qué colegio van los chicos. Ahí sí. Un punto importante, me parece que esta frase es fundamental. Si el cambio es inevitable, uno debe estar liderando. Uno lo tiene que liderar. El liderazgo es muy importante y en nuestra Argentina el liderazgo en salud uno debería pensar cómo está en estos momentos, cómo estuvo y hacia dónde están las diferentes propuestas de los candidatos. El último, y quiero cerrar con esto, la educación es la mejor medicina. Mucha de la evaluación de tecnología sanitaria no habla de sistema de prevención, ni física, ni de salud mental, ni de desarrollo infantil, sino que estamos abocados en lo que es tecnología de aparatos. Esta es una encuesta que son los factores de riesgo, que es lo que nos dice en un país normal de qué nos vamos a enfermar los próximos 20 años. Y ustedes ven que con 5 ítems uno ya se da una idea qué va a pasar. Tenemos bajos consumos de frutas y verduras, exceso de peso, que esto ya lo que era en los adultos y adolescentes ahora es una epidemia en la parte infantil, tabaquismo, consumo con excesos de alcohol, sobre todo en la mujer, y actividad física baja. Esto significa que la mayoría de los adultos vamos a tener diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares y EPOC después de los 50 años, que son las crónicas no transmisibles. O sea, hacia eso vamos. Y aquí no hay lo que es salud mental también. Entonces, la intervención, 40% de los cánceres pueden prevenirse, 25% pueden modificar su incidencia con educación y prevención solamente.
una política de Estado podrá intervenir en 2 de cada 3 casos. Y si uno da vuelta a la página y lo pone en lo cardiovascular, todavía es mayor el beneficio. Y si da vuelta a la página con diabetes, todavía es mayor el beneficio que estamos hablando. Entonces la evaluación de tecnología no es solamente dispositivos. Muchas gracias.